Buenos días, Dios les bendiga. Muy buenos días. Yesenia, Dios te bendiga. Buenos días. Fanny, buenos días. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a dar unos segunditos. Jessica, Dios te bendiga. Buenos días. Muy buenos días. Te cubrimos. Es tiempo de guerra, Jessica. Tiempo de proclamar la palabra, tiempo de creerle a Dios, tiempo de no dudar, tiempo de enfrentar el temor. En el nombre de Jesús. Glenda Lee, Dios te bendiga. Muy buenos días a todos. En esta mañana, gracias por conectarse, como siempre, a Disciplina Libertadora todos los viernes y todos los miércoles a las 9 de la mañana. Nos gozamos de poder transmitir en esta mañana. Qué grande responsabilidad. Siempre es una responsabilidad, pero hay días que siento aún más el peso sobre mí de esta transmisión de simplemente una hora, 2 veces a la semana, pero para mí es un gran peso de responsabilidad de que todo lo que salga por este medio puede levantar, puede confundir, puede marcar una diferencia en otra vida, de alguna manera u otra. Y eso es un peso de responsabilidad con nuestro Señor. Como educadores, como hijos de Dios. Pero en esta mañana, vamos a ministrar bajo el tema A veces me pierdo. Permítame mirarlo porque aún se me olvida. ¿Ve que me pierdo? Disciplinas. En esta mañana. A veces me pierdo frente a tantos caminos. A veces me pierdo frente a tantos caminos. Marisol, Dios te bendiga, buenos días. En esta mañana vamos a hablar bajo ese tema. A veces me pierdo frente a tantos caminos. Y quise transmitir un visual antes de este programa, el cual estuvo en la página, está en la página. Buenos días, Marisol. Está en la página de muchos caminos con muchas flechas, porque el visual tiene más efecto sobre lo que queremos transmitir en esta mañana. Y la realidad es que de tan solo mirar ese picture, esa foto que está ahí en la página, donde hay tantos caminos con tantas flechas y tantas desviaciones, usted probablemente tenga tantas cuestionantes y se sienta como en esta mañana hemos titulado este programa. A veces me pierdo frente a tantos caminos. Ana, Dios te bendiga, muy buenos días. En esta mañana vamos a estar leyendo el Salmo 32, versículo 8 y 9. Salmo 32, versículo 8 y 9. Pero vamos a orar en esta mañana, vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que nos dirija en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por un nuevo día. Gracias, no lo merecemos. Gracias por tus misericordias de esta mañana. Oh, cuánto la necesitamos. En esta mañana te reconocemos en medio nuestro, te reconocemos en nuestra vida. De no haber estado tú por nosotros, Señor, ya las muchas aguas probablemente nos hubiesen cubierto. Hubiéramos desmayado si no creyésemos que veremos la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En esta mañana ciertamente tu Espíritu Santo nos sostiene, nos mantiene en pie, lo reconocemos en esta mañana. Te reconocemos en todos nuestros caminos para que tú hagas. Te pedimos que en esta mañana, Señor, a través de esta palabra, tú levantes, tú confrontes, tú sanes,
tú renueves las fuerzas, traigas paz, guianza, Señor. En Cristo Jesús te pedimos que te glorifique y que esta palabra llegue hasta donde tú quieres que llegue. En el nombre poderoso de Jesús, la gloria solamente te pertenece a ti, quien nos guías a toda verdad. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, en esta mañana nuevamente hablamos bajo el tema "A veces me pierdo frente a tantos caminos", y vamos a estar leyendo el Salmo 32, versículos 8 y 9. Dile a Dios te bendiga en esta mañana. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor dice: mis ojos están puestos en ti. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos y te enseñaré el camino que debes seguir. La segunda parte dice, Héctor y Marilia, Dios les bendiga en esta mañana. No seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Pero el versículo 8, en el cual nos vamos a concentrar en esta mañana, dice el Señor, mire quién lo dice. El Señor dice: mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino donde tú debes seguir. Mi Sanji, muy buenos días, qué bueno que está conectada en esta mañana. A Dios damos gracias por esta palabra, por esta promesa, donde el Señor dice que sus ojos están puestos sobre nosotros. Yo no sé si esa parte del versículo nada más le da paz a usted en esta mañana. Usted tiene que creerlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es la fe lo que hace que esta palabra se cumpla sobre nosotros. Dice: sobre ti están mis ojos. Sobre ti yo voy a poner mis ojos. Saber que esos ojos están puestos sobre nosotros. Muchos pueden sentirse de una forma condenatoria o te estoy velando. Pero otros, que es el sentido de esta escritura, se pueden sentir en paz sabiendo que si el Señor tiene sus ojos sobre nosotros. Y continúa el versículo diciendo: yo te voy a dar instrucciones. Roxy, Dios te bendiga. Yo te voy a dar consejo y yo te voy a enseñar el camino por donde tú debes seguir. En esta mañana, cuando hablamos de este título, a veces me pierdo frente a tantos caminos. Yo no sé usted, yo siempre hablo de mí porque es sobre quien tengo el control, la responsabilidad y quien se conoce a plenitud. Hay momentos donde uno se encuentra frente a tantos caminos. Y cuando hablo de caminos, estoy hablando de... Permítame bajar este volumen. Uno se encuentra frente a tantos caminos. Y yo no estoy hablando del cristianismo. Yo no estoy hablando de diferentes religiones. Yo estoy hablando de cosas más pequeñas. Porque por la escritura usted y yo podemos conocer que estamos en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad es la salvación a través de Cristo. La verdad son nuestros fundamentos. Que conocemos la Santa Trinidad, que creemos en la sana doctrina, que creemos en la segunda venida de Cristo, que creemos en la salvación y la vida eterna, que creemos que el único camino a esa vida eterna es a través de Jesucristo, a través del sacrificio vicario de Cristo, del derramamiento de sangre que quita nuestro pecado. Esos son nuestros fundamentos, ya los conocemos a través de la Escritura, podemos estar seguros en ellos. Mas sin embargo hay otras cosas que quizás nos hacen cuestionarnos y nos hacen perdernos frente a tantos caminos. Armida y Miss Cookie, Dios les bendiga en esta mañana, muy buenos días. Fíjense hasta dónde yo los quiero llevar. Hay otros caminos, otras desviaciones más pequeñas. Nosotros sabemos que estamos en el buen camino, que estamos en el camino correcto porque la Biblia nos lo dice. Y reitero, en cuanto a salvación, en cuanto al mediador, en cuanto a la Santa Trinidad, en cuanto a lo que es la santidad de Dios,
todas estas cosas. Pero hay otras desviaciones, otros caminos, otras veredas más pequeñas que nos hacen cuestionarnos. Por ejemplo, ¿alguna vez usted se ha cuestionado si usted ora de la manera correcta? ¿Alguna vez usted se ha cuestionado? Y hay muchos caminos en cuanto a la oración, porque hay unos que dicen que debe ser de rodilla, otros que debe ser en todo tiempo, otros que te proyectan un tiempo de oración de una manera, otros te los proyectan de otra manera. Por ejemplo, cuando yo me convertí hace 30 años atrás, lo primero que yo recibí de la oración, el método, y fíjese bien la palabra que estoy usando, método, que me enseñaron era que usted tenía que estar por lo menos 30 minutos de rodillas simplemente adorando a Dios. 30 minutos mínimo, porque la carne está tan llena de tantas cosas, la mente está tan llena de tantas cosas, que era imposible entrar en comunión con Dios en menos tiempo que eso, y ese tiempo lo que hacía era que lograba la comunión. Después de haber entrado en comunión con el Señor, 30 minutos después de haber adorado, de entrar en una profundidad de adoración, de deshacerte de tantos pensamientos vanos con los cuales batallamos, o cuántas imágenes que puedan haber en nuestra mente, entonces se supone que usted entrara a este ejemplo que nos dejó el Señor en el libro de Mateo, cuando los discípulos de igual manera le preguntaron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y aparece el Padre Nuestro, donde el Señor le da a los discípulos instrucciones de cómo orar. Pero la realidad es que simplemente no nos estaba dejando un método específico, sino que nos estaba dejando un ejemplo, donde en ese ejemplo debía haber adoración, debíamos dar gracias, debíamos pedir que Él retornara, debíamos orar por el pan diario y todas estas cosas. Pero lo que se nos enseñó nuevamente fueron métodos que van cavando en nuestras mentes. De igual manera se nos enseñó que debía ser de rodillas, que era la oración más efectiva, la que Dios escuchaba, la que implicaba humildad, porque cuando usted se arrodilla, usted está reconociéndose, está doblándose. Pero la realidad es que con el tiempo, y yo no sé si usted se puede identificar conmigo en esta mañana, con el tiempo usted se ha dado cuenta que hay mucha gente que dobla sus rodillas pero no doblan el corazón. De igual manera nos encontramos en el camino con la pregunta: ¿qué tal de aquellos que ya no se pueden arrodillar, ya sea por la edad, por la artritis, porque no caminan, porque están en silla de ruedas? Y cuando se nos enseñó este método por tanto tiempo y usted con el tiempo llega a perder la flexibilidad de poderse arrodillar, usted se cuestiona. Nuevamente, quizá porque lo que aprendió fueron métodos. Y lo quiero llevar hasta un punto. De igual manera, ¿alguna vez usted se ha preguntado si usted ora el tiempo suficiente? Por ejemplo, en el tiempo en que vivimos, la Biblia habla de orar sin cesar. Cuando la Biblia habla de orar sin cesar, está hablando de orar en todo tiempo. Pero si usted adopta simplemente un método, el cual se nos enseñó, sería imposible para usted orar sin cesar bajo este método. Porque media hora nada más de adoración, para después entrar en la oración, imagínese usted, esa gente que madrugan y tienen 3 niños, que tienen que preparar el desayuno, que tienen que orar, que tienen que vestir los niños, que tienen que entrar temprano a trabajar, que después del trabajo tienen que recoger los niños, tienen que ir a soccer, tienen que...
O sea, tantas responsabilidades que puede tener alguna persona. A esa persona se le haría sumamente difícil seguir ese método y probablemente podrá cuestionarse, ¿estaré yo llorando de la manera correcta? E inclusive yo he compartido con muchísimas personas que en algún momento se decepcionan de su vida de oración y dejan de orar porque sienten que no hay eficacia en su oración. Creo que porque en sus mentes están todos los métodos que aprendieron y se encajonan a esos métodos y como no cumplen con esa metodología, se decepcionan y se sienten perdidos en la oración. Se sienten que no lo están haciendo correctamente y como no lo están haciendo correctamente, se decepcionan y dejan de hacerlo por completo. Si están orando correctamente, si están orando la cantidad correcta. Por ejemplo, cuando usted se va a la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día y en muchos lugares o a través de muchas enseñanzas se establece que usted debe orar 3 días, pero la realidad es que no todos los días usted puede sacar un tiempo de oración, de apartarse 3 veces al día, aunque quizá usted no se detiene a pasar 2 horas de oración 3 veces al día, pero la realidad es que sí es posible estar en comunión con Dios y orar en todo tiempo, en el elevador, mientras usted está typeando un trabajo, mientras usted va de camino al trabajo, mientras usted está almorzando, es posible, pero nuevamente cuando usted se encajona a un método, se siente perdido. ¿Lo estaré haciendo correctamente? ¿Estaré viviendo mi vida cristiana de la manera correcta? De igual manera, cuando usted enseña, cuando usted comparte la palabra, cuando usted predica, usted se pregunta en algún momento, ¿lo estaré yo haciendo correctamente? Y mucho más en este tiempo donde los medios que hemos logrado tener te presenta tanta gente enseñando, predicando, con tantas diferentes opiniones de lo que se debe o lo que no se debe, cada cual seguro en su propia opinión, en su propio método. ¿Qué tal la adoración? ¿Cuántos caminos se abren ante este tema de la adoración? Neida, Dios te bendiga en esta mañana. Alejandra, Dios te bendiga. ¿Cuántos caminos? ¿Cuánta gente profesando adorar de la manera correcta? El método correcto. Unos con diferentes adoraciones, unos con diferentes músicas, con diferentes líricas. Muchas críticas y cuestionantes surgen ante los métodos de adoración. Uno, lo que es la verdadera adoración, cuánto contenido bíblico puede tener la adoración. Unos usan una música, otros utilizan otra. Unos especulan si la música más movida es música de adoración o simplemente alimenta la carne. Otros especulan que la música de adoración pierde su sentido cuando no tiene contenido específico bíblico, si están llevando a la motivación o están llevando a la adoración. Se abren muchos caminos ante el tema de la adoración y usted se cuestiona. Y hay momentos, yo no sé usted, yo hablo de mí en esta mañana con toda honestidad. Hay un momento que frente a tantos caminos, uno se siente como que se va a perder, como que estaré utilizando yo la manera correcta, estaré yo adorando de la manera correcta, me habré desviado, estaré yo orando de la manera correcta, estaré yo enseñando de la manera correcta, yo leí un artículo en el día de ayer que me trajo tantas cuestionantes, porque a veces las líneas entre una cosa y la otra son tan finas que usted tiene que cuestionarse. Pero yo me fui a la escritura en el día de ayer donde me sentía tan perturbada, tan cuestionada.
me hizo cuestionarme este artículo que leí y preguntarme si realmente yo estaba en el camino correcto en cuanto a ese artículo se refiere. Yo no sé si usted en esta mañana me puede entender a lo que yo me estoy refiriendo. Por favor, contésteme. ¿Usted se ha sentido como yo? ¿Usted ha tenido miles de preguntas en su cabeza? ¿Estaré yo en el lugar correcto? ¿En la iglesia correcta? ¿Estaré yo orando de la manera correcta? ¿Estaré yo me habré yo dejado llevar por las corrientes de este mundo en cuanto a la adoración? Inclusive una de nuestras líderes el día martes, mientras dábamos el estudio bíblico, ella me preguntaba, ¿estaremos trayendo lo correcto a las damas? ¿Estaremos predicando lo correcto? Porque el método de enseñanza los martes entre medio de las mujeres, aunque es un método sumamente bíblico, usamos la escritura, pero tratamos de... Qué bueno, Glenda, gracias por tu sinceridad. Los métodos que utilizamos son un poco más prácticos del diario vivir. Y también yo me cuestiono porque, qué bueno, yo me cuestiono porque cuando yo oigo a veces, thank you Jesse, cuando yo oigo a veces a algunos predicadores o educadores que ponen en tela de juicio si nuestras enseñanzas han perdido la esencia, lo cristocéntrico, lo bíblico, la esencia bíblica. Yo todo el tiempo tengo este peso sobre mi cabeza al enseñar, al traer estudios bíblicos, al guiar a las maestras que enseñan en nuestros estudios bíblicos. Porque nuevamente hablamos, los martes específicamente, hablamos más de lo práctico de la teología, lo práctico de la Biblia. Y cuando vamos a la Biblia, me estaré castigando sin sentido con todo lo que dice el hombre a nuestra manera de vivir. ¿Será lo que Dios quiere de mí? Bienvenida al Club, Glenda. Lo has identificado tal y como yo me siento. Entonces, cuando se trata de la enseñanza, yo me voy a la escritura y yo me voy a los evangelios y yo veo a un Cristo, a un maestro, que es nuestro mejor ejemplo, que presentaba al Padre, la voluntad del Padre, que educaba, pero de igual manera, todo el tiempo Jesucristo hablaba de lo práctico. Es por ende que los evangelios están llenos de parábolas. Jesucristo usaba lo práctico para llevar a las verdades espirituales. Jesucristo no daba grandes sermones de teología. Jesucristo hablaba de lo práctico. De igual manera, yo me cuestiono, y mucha gente ha cuestionado lo que las iglesias ofrecen, si están comprando la gente. Mari, Dios te bendiga, buenos días. Pero la realidad es que de igual manera yo veo a Cristo cuando traía los sermones y tantas multitudes se acercaban a escucharle. Jesucristo hacía un alto y también les daba de comer. En el momento donde las multitudes tuvieron hambre mientras se acercaron a él a escucharlo, vemos a un Cristo que hizo un alto. Los discípulos quizá querían, Señor, esta gente tiene hambre, pero solamente ellos pidieron, esto no es para comida, esto se supone que es para enseñanza. Y el maestro le dijo, no, wait a minute, vamos a darle alimento, traigan los panes, traigan los peces. Los alimentó a todos, hizo un alto y después continuó con la enseñanza. Cuando nosotros en medio de nuestras reuniones quizá podamos dar café o podamos... La gente nos cuestiona y uno mismo se cuestiona. ¿Estaremos haciendo mal? Pero nuevamente tú te vas a las escrituras y nuevamente es otro camino que se abre. Eso nos hace cuestionarnos. Y el martes, esta hermana, nuestra líder de damas, me preguntaba, ¿estaremos haciendo lo correcto? ¿Estaremos llegando a las vidas? Y la dinámica que se desató el día de martes, donde estoy segura sin temor a equivocarme que el Espíritu Santo de Dios se metió y ministró a las vidas por el resultado, por el fruto, salimos de ahí edificada y segura de que estábamos en el camino correcto. Pero nuevamente
más adelante uno lee o oye otras cosas y uno se cuestiona. Entonces, al otro día, en las redes sociales vemos un post de una escritora llamada Beth Moore, una escritora muy famosa en el medio americano, escritora de muchos libros y de muchos estudios. Y ella escribió un artículo que parecía que estaba quoting, estaba citando palabra por palabra lo que habíamos ministrado en el día martes. Y para nosotras fue impresionante el hecho de que ella lo citara con tanta exactitud. Y había salido al otro día de nosotros haber ministrado. Yo lo compartí con mis hermanas y me sorprendió y me dio ese sentido de paz, no porque fuera ella, sino por el contenido bíblico y tan exacto que ella compartía. Janet, Dios te bendiga, Tata, en esta mañana. Frente a todas estas interrogantes, frente a todos estos caminos que se abren, uno se cuestiona, uno se pregunta y nuevamente quizá en nuestros estatutos de fe, en nuestras convicciones, nosotros estamos seguros. Sabemos quién es la Trinidad, creemos en la segunda venida, creemos en el sacrificio vicario de Cristo y que solamente a través de Él el hombre es salvo. De eso estamos seguros. Pero ante todas estas otras interrogantes que parecen tantos caminos frente a nosotros, nos cuestionamos y a veces nos sentimos que nos podemos extraviar o que nos hemos extraviado. Dice Fanny, en la lucha entre el molde de los métodos enseñados y obedecer lo que Dios pone en nuestros corazones, it's like we question if we are the oddball. We do. Isaías, Dios te bendiga. De verdad que sí, por eso le pedía en esta mañana que usted compartiera, porque uno se pregunta, ¿seré yo la única? Y por ejemplo, cuando nosotros damos estudios de la oración, surgen todas estas interrogantes y la mayoría de todas estas interrogantes surgen en gente que le ha servido a Dios por 15, 20 años, que han orado por 15, 20 años, que han batallado y todavía siguen teniendo las mismas interrogantes. ¿Estaré llorando de la manera correcta? ¿Estaré yo orando suficiente? E inclusive que batallan con sentimientos de pobreza en su oración porque quizás no cumplen con los métodos que los hombres han tratado de establecer, pero que cuando los tratan de establecer, los establecen como la palabra de Dios los establece, o quizás como ellos creen que la palabra de Dios los establece bajo su propia interpretación. Y se preguntan o quizás se sienten, yo no tengo media hora completa para la adoración antes de yo orar, porque esto implica que entonces voy a tener que orar 3 horas. Yo no tengo ese tiempo. O quizá el que no se puede arrodillar se sienta sumamente culpable o se sienta que su oración no llega hasta donde llega el que sí se arrodilla. Uno se cuestiona, ¿seré yo humilde? ¿Alguna vez usted se ha preguntado si usted es humilde o orgulloso? ¿Alguna vez usted se ha preguntado si debe hacer o decir o comprar o vestir o tener algo que cuestione su humildad? ¿Alguna vez usted se ha cuestionado ante los parámetros de otro o ante las palabras de otro, ante lo que es el orgullo y la humildad? ¿Alguna vez usted se ha cuestionado? Son caminos que se abren con tantas cuestionantes y nos perturban, nos hacen cuestionarnos e inclusive a veces nos hacen cuestionar si conocemos la verdadera verdad. Y nos desvían, nos hacen desviarnos en el camino. Y a veces las dudas nos desaniman y yo siempre le digo al Señor, yo no dudo de ti, yo dudo de mí misma. Pero ¿hasta dónde debemos dudar? Que estas dudas nos desvíen, nos confundan, nos hagan perdernos en el camino. Y cuando yo me voy a la Escritura, porque cuando me siento así tan abrumada,
Me voy a la escritura, porque ¿qué otra cosa sino la escritura, este libro sagrado, este GPS que es el que nos lleva a toda verdad? Pero fíjese bien que aún con un GPS, dice Ana, así mismo siento, por eso me siento que estoy fallando y no me siento igual ya que no me puedo arrodillar como antes. Ya, Ana es un buen caso que no se puede arrodillar por sus cirugías de rodilla y probablemente se pueda cuestionar. ¿Mi oración estará llegando? ¿Será igual? Y la realidad es que cuando nos vamos a lo que es la oración en sí, quitándole todos los métodos, usted puede llegar a la conclusión. La respuesta tuya, Ana, es que la oración, aunque realmente vemos cómo Jesucristo se fue de rodillas, los discípulos, cómo a través de toda la Biblia vemos como la Biblia nos exhorta a arrodillarnos para mantener esa actitud de humildad, de reconocimiento. Pero nuevamente, Ana, hay gente que arrodilla su cuerpo, pero no arrodilla en su corazón. Lo que hay detrás de arrodillarse es el hecho de reconocer ante quien oramos, de reconocer dependencia, servicio, humillación. Y nuevamente eso comienza en el corazón. Cuando ya tus rodillas te fallan, lo importante es que tu corazón se arrodille delante de Dios. Las rodillas corporales es simplemente un método. Son nuevamente, quizá cuando tú te vas a la palabra como yo en esta mañana, miren lo que dice la escritura. El Señor dice, mis ojos están puestos sobre ti. No hay nada como la palabra para darnos la respuesta de toda pregunta que pueda venir ante nosotros. Mis ojos están puestos en ti. Yo te voy a dar instrucciones. Cuando tú crees esta escritura, cuando tú te paras en esta escritura y tú entiendes que tú y yo nos podemos desviar. Por eso la Biblia dice que no nos paremos en nuestra propia opinión. Y reitero, hay miles de personas que están parados con toda seguridad, probablemente no en la palabra, sino en su interpretación de la palabra, y pueden hacernos dudar en todas estas cosas, en la adoración. ¿Alguna vez usted se ha preguntado si el método de adoración de su iglesia es el correcto? En estos tiempos donde surgen tantos métodos, usted sabe cuántas personas piensan que nos salimos del camino porque ya no usamos el himnario de gloria. Cuando yo me convertí, se usaba el himnario de gloria. Oh, cuánto yo amo todavía ese himnario de gloria. Pero la realidad es que el himnario de gloria era un método muy efectivo. Yo no digo que no, pero no deja de ser un método. Pero mucha gente todavía piensa que nos salimos del camino, inclusive van mucho más allá y hablan de que ya no hay santidad porque nuevamente los métodos de adoración han cambiado y entre ellos se quitó el himnario de gloria. Los métodos de adoración ahora pues son diferentes, pero no dejan de ser adoración, porque la adoración empieza en el corazón, eh, empieza en las motivaciones del corazón. Dice Dilia, yo creo que la oración tenemos que verla como voy a hablar con mi padre. Bueno, no como voy a hablar como con un ogro malo, ciertamente. Pero Dilia, ¿no te has preguntado tú si tú estás orando de la manera correcta? El tiempo correcto, el método correcto. Si llega tu oración. Surgen todas estas preguntas y mucho más cuando hay tanta gente que pone en tela de juicio todas estas cosas. Por eso es que no hay otro lugar a donde nosotros podamos correr que a la escritura. Y cuando nos encontramos con este versículo que dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te voy a dar instrucciones, yo te daré consejos, yo te enseñaré el camino que debes seguir. Cuando tú y yo nos paramos en esa promesa de que nuevamente yo no quiero pararme en mis propios caminos. Cuando ya tu corazón tiene ese sentir, cuando tú lo profesas, no solamente con tus labios, con tu corazón, y como dice la escritura, reconoces al Señor en todos tus caminos,
tienes una promesa sobre ti, una promesa que no falla. El Señor te va a dar instrucciones. El Señor te va a dar consejo. El Señor te va a enseñar el camino por el cual tú debes seguir. A través de la Escritura, a través de guías espirituales. Es una promesa. Si tú y yo estamos mal, no es poderoso el Señor para guiarnos a toda la verdad. La Biblia dice, Jesucristo hablando, que Jesucristo nos iba a guiar, que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Si usted cree que el Espíritu Santo habita en ti, usted tiene que tener la seguridad que en el momento que usted se vaya a la izquierda o usted se vaya a la derecha, como dice el libro de Isaías, usted va a oír la voz a sus espaldas que le diga, no, mijo, este es el camino por el cual tú debes seguir. Usted tiene que vivir con esa seguridad porque si no, frente a tantos caminos, usted se va a sentir perdido. Frente a tantas opiniones humanas, usted se va a sentir perdido. Pero mire de qué se trata. Mire de qué se trata. La Biblia dice en ese mismo versículo, en la segunda parte del versículo, mire cómo dice. Dice, no seas como esos animales, no seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender y hay que detener su brío en el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. O sea, dice, no seas como esos animales que no tienen entendimiento, que necesitan un freno. Quizás no te es muy familiar un mulo o un caballo, pero sí un perro. ¿Alguna vez sacaste un perro a pasear? Que necesitan una correa para obedecer y ser guiados por su camino. El Señor nos va a guiar si estamos dispuestos a no ser como esos animales. Pero ¿de qué se trata? ¿Cuál es la parte a la hora de ser guiados por Dios? Dice, como dice la Biblia, esos animales no tienen entendimiento. Con respecto a esto, nuestra parte es renovar nuestro entendimiento, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ante todos estos caminos, tú te tienes que hacer la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Por cuál camino Él quiere que yo vaya? Pero mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No te conformes a este siglo, no te conformes a lo que dice todo el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entonces compruebes cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, vamos a comprobar lo que Dios quiere para nosotros a medida que renovamos nuestro entendimiento. Y eso solamente lo podemos lograr a través de la palabra de Dios. He aquí la necesidad constante de estar en la palabra de Dios. Entonces la pregunta que viene después entonces, aunque yo esté en la palabra de Dios, hay tantas versiones de la Escritura, hay tantas interpretaciones, porque yo no sé si usted se da cuenta que usted puede leer un versículo y bajo su propia percepción usted lo puede interpretar de una manera, pero la seguridad está, como dice la Escritura, la seguridad está en que la palabra de Dios tiene el poder, y usted tiene que creer en esto, de transformar y renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, de manera que nos compruebe cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Usted y yo, bajo nuestra ignorancia, bajo nuestra falta de hermenéutica, bajo quizá conocimiento, usted y yo estamos bajo el peligro de interpretar la Escritura de una manera incorrecta y por ende desviarnos. Pero poderoso es el Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad. Yo no sé si usted se recuerda cuando usted estaba recién convertido,
¿Cómo usted podía interpretar un versículo años más tarde, después de haber estudiado hermenéutica y homilética y todas estas herramientas para estudiar profundamente la escritura? Usted puede interpretar el mismo versículo de otra manera. Mas, sin embargo, cuando usted lo interpretaba erróneamente, aún así el Espíritu Santo te preservó en el verdadero camino. Todavía tenía que ayudarte, tenía que darte claridad, tenía que renovar tu mente en esos aspectos, pero te mantuvo en Cristo Jesús. Cuando tú estabas en la ignorancia, quizá en muchos aspectos todavía estabas errando, pero estabas en Cristo Jesús, que es la verdad de toda verdad. ¿Usted me está entendiendo lo que? Yo no sé si yo me doy a entender en esta mañana. Dice Fanny, es como cuando el pueblo vio el método de las otras naciones y quisieron rey, se desviaron, se perdieron de la voluntad de Dios por los otros caminos frente a ellos. Ciertamente. Y estos son nuestros temores. Pero nuevamente la palabra de Dios. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Tenemos que confiar en que dice el Señor, yo te voy a dar instrucciones. Yo te voy a guiar a toda verdad. Yo te voy a enseñar. Entonces, mire bien. Mire bien. ¿De qué se trata entonces? Estos animales son controlados por quizá por un freno, por un leash, mas sin embargo, la Biblia nos habla a nosotros, Gálatas 5:16, de ser controlados por el Espíritu. Por eso dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Cuando el Espíritu Santo es el que nos controla, es imposible desviarnos frente a tantos caminos. Tu preocupación no deben ser los caminos. Tu preocupación y tu responsabilidad es procurar ser controlado por el Espíritu Santo, que te llevará a toda verdad, porque es promesa. La realidad es que tú y yo, no importa cuánto tiempo llevemos en el Señor, podemos desviarnos. Mucho más frente a tantos caminos, tantas opiniones, tantas interpretaciones, podemos desviarnos. Pero nuestra confianza tiene que estar en nuestro Señor, en esa promesa de que sus ojos están puestos sobre nosotros. Si nos desviamos, poderoso es Él para corregirnos, para volvernos al camino. La responsabilidad tuya y mía es meternos a la Escritura. De igual manera usted diga, pero yo no sé interpretarla. Poderoso es el Espíritu Santo para revelarnos toda verdad. Todo aquel que ha podido entender la Escritura no es porque es más inteligente que tú y que yo, es porque el Espíritu Santo se lo ha revelado, porque muchos hay inteligentes y con conocimiento, mas sin embargo están errando de la verdad. Lo que hace la diferencia es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso la Biblia dice, Proverbios 3:5, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que haga y Él te llevará por el camino correcto. Cuando tú vives diariamente en esa dependencia y te das el beneficio de la duda, para mí esta palabra es key en mi vida. Te das el beneficio de la duda, entiendes todos los días que tú y yo podemos ser desviados. Reconoces que no podemos dañar, que podemos hacer una falsa interpretación, que podemos bajo nuestra propia percepción, que puede ser bien engañosa, interpretar conforme a nuestra necesidad o a nuestra conveniencia las Escrituras. De igual manera, cuando tú confías en el Señor de todo tu corazón, en el Señor, y reconoces, yo me puedo desviar. Mire lo que dice el Señor, y no en tu propia inteligencia. Él te llevará por el camino correcto. Él te llevará de una manera o de otra. Él te va a estorbar. Él va a abrir tus ojos. Él te va a guiar. Eso puede ser que tú adores bien diferente a como yo adoro. Puede ser que tú ores totalmente diferente a como yo oro.
Pero la realidad es que no estamos hablando de métodos. Los métodos son los que quizá pueden ser diferentes, pero lo que hay detrás del método es lo importante. Podemos usar diferentes métodos, pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Cuáles son las intenciones? Alabado sea el Señor. Mire lo que dice la Escritura. Se trata, hermano, de confiar en el Señor. Se trata de dejarnos instruir y corregir por Él. Porque dice la Escritura, Proverbios 3:11, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su querido hijo. Aquellos que son padres, si tú ves que tu hijo se desvía, porque mire mi hermano, cuando nuestros hijos llegan a los teenage, quieren coger sus propios caminos, quieren desviarse, y usted como padre no los estorba, pues entonces la seguridad suya y mía frente a tantos caminos es saber que nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre y Él nos ama y como Padre nos va a corregir, nos va a estorbar de alguna manera. Si usted en esta mañana se atormentaba, se levantó, se acostó en la noche de anoche con el tormento, ¿estaré yo desviándome? Aunque tú estuvieras frente a ese peligro, ten la seguridad de que si tú confías en el Señor con todo tu corazón, de que si tú no te paras en tu propia opinión, de que si esta mañana tú te levantaste y dijiste, Señor, yo no confío en mí, yo me puedo equivocar. Espíritu Santo, enséñame toda verdad, corrígeme. ¿Usted cree que Él no lo haría? ¿Usted dejaría que sus hijos se desvíen, se vayan por el barranco? Ciertamente que no. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Él te va a enseñar, Él te va a dar instrucciones, Él te va a corregir. ¿Alguna vez el miedo se ha apoderado de usted por todas estas interrogantes? Por saber si lo estoy agradando o no lo estoy agradando. Inclusive yo he compartido con muchas personas que se desaniman no porque duden de Dios, sino porque dudan de sí mismos y de todas estas interrogantes. Porque sienten que no están adorando de la manera correcta, que no son capaces, que no están adorando de la manera correcta. Porque muchos en el ministerio se quitan, porque piensan que no lo están haciendo de la manera correcta. Jesse, nos desanimamos de nosotros mismos, nos cuestionamos nosotros mismos al punto que nos desilusionamos. Y mucha gente deja de orar porque piensa que no está orando correcto. Whether que estés orando correctamente o incorrectamente, la cuestión es que Dios ve tu necesidad, que Dios ve tu dependencia de mantener esa comunión con Él. Y yo estoy segura que el Espíritu Santo en tu tiempo de oración te guiará a tener esa comunión correcta con el Padre. Porque es el Espíritu Santo. La Biblia dice, pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. Mas, sin embargo, cuando usted le pide la ayuda al Espíritu Santo, que es el que conoce la verdadera necesidad, Él no estará ahí. Y después de usted haberlo pedido y reconocido con toda intención de su corazón, no responderá a Él ante su necesidad. Se trata de confiar, se trata de dejarnos instruir, se trata de vivir una relación íntima y verdadera con el Señor. Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mire qué linda esta escritura. A ellos hará conocer su pacto. Lía, Dios te bendiga en esta mañana. Por eso en esta mañana, mis amados, nuestra oración, instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Mire lo que dijo el salmista, dame integridad de corazón para temer tu nombre. La realidad es que hay muchos caminos frente a nosotros. Y again, yo estoy hablando al pueblo que conoce la verdad, que conoce a Jesucristo, que es la verdad sobre cualquier verdad. Muchas gracias, pastor. La verdad sobre toda verdad. Puede ser que todavía tú y yo no hemos llegado al conocimiento pleno en muchas cosas. Puede ser que no estemos ahí.
Porque la verdad es que este camino es largo y el proceso de santificación también es largo. Eso puede ser que usted no esté donde usted quisiera estar, pero ya usted está en Cristo. Y esa es la verdad sobre toda verdad. La verdad que te hace libre es la verdad de la palabra, es Cristo Jesús. Cuando a mí me llegan esos días donde yo tengo todas estas interrogantes, donde yo veo todos estos question marks, donde yo me pregunto, ¿estaré orando correctamente? ¿Estaré enseñando correctamente? ¿Estaremos dando correctamente? ¿Estaré caminando correctamente? Me abrumo, pero cuando me voy a la Escritura, yo digo, bueno, yo tengo a Cristo, yo conozco a Cristo, la verdad y la vida. Y si yo conozco esa verdad me va a llevar a todas las demás verdades. Cuando usted reconoce diariamente que usted se puede perder en el camino, eso es no pararse en su propia opinión. Yo me puedo desviar. Yo necesito la ayuda del Espíritu Santo. No se detenga por tantas cuestionantes. No se detenga ante tantas dudas de sí mismo. It's okay. No te pares en tu propia opinión. Si tú no tuvieras estas interrogantes, probablemente es que ya estás parado en tu propia opinión. Es que ya estás confiado en ti mismo. Estas cuestionantes son las que nos hacen depender totalmente de Dios, del Espíritu Santo. El Paracleto, el que nos guía a toda verdad, el que nos confronta, el que nos enseña, el que nos mantiene en el camino. Estas preguntas no te deben torturar. Estas preguntas te deben dar la seguridad de que, como dijo el salmista, no estás parado en tu propia opinión. Cuando no hay interrogante, usted está totalmente seguro en usted mismo. Y ahí es donde está el peligro, porque la realidad es que todos nos desviamos. Todos podemos cometer errores. Todos tenemos opiniones. Todos tenemos interpretaciones. Unos piensan que la adoración sublime es la verdadera adoración. Pero que usted me va a decir por ejemplo, cuando usted va a República Dominicana, la adoración está muy ligada a su cultura. Y si usted ve un culto de adoración en República Dominicana, ay, ay, ay. Y si usted ve sus movimientos corporales en África, en la India, usted puede preguntarse, Albert, Dios te bendiga, mi amor. Un abracito para ti. I love you. Usted va a cuestionarse. ¿Cuánta gente quizás no critican la manera en que se adora en tu iglesia, la manera en que se hacen los servicios, los estudios bíblicos, los métodos? ¿Cuánta gente no critica cuando se da comida en la iglesia? Por ejemplo, en mi iglesia los martes se hace una división donde los caballeros están arriba, en el área de la cocina, del hall. Las damas están abajo en el templo. En el área de arriba los caballeros toman café durante su estudio bíblico. Mucha gente nos ha cuestionado y nos ha señalado. Pero nuevamente, cuando yo me voy a la Biblia, mientras Jesucristo enseñaba, había hambre y el Señor detuvo la enseñanza, multiplicó los panes y los peces, les dio de comer y después siguió enseñando. O sea, Jesucristo no se detuvo. No, aquí estamos más que para enseñanza, sino que vio una necesidad, la suplió y después continuó. Mas, sin embargo, hay gente que pueda decir, Waleska Cruz, te lo está interpretando fuera de contexto, eso no es lo que quiere decir, eran otros tiempos, fue por otras razones. Pero la verdad es que hay puntos, hermano, que siempre habrá diversidad de opiniones. Pero la verdad sobre todas estas cosas es Cristo Jesús. Es dependencia del Espíritu Santo. Él te llevará a toda verdad. A toda verdad. Y cuando tú vives seguro y cuando tú vives dependiendo diariamente de Él, tienes que tener la seguridad de que quizá yo no oro de la manera correcta o de la manera que otros piensan que es correcta. Porque si hay algo que yes, we are complicated.
Y mucha gente y líderes religiosos hacen este evangelio mucho más complicado de lo sencillo que lo presentó el maestro. Imagínense si el maestro lo puso tan sencillo que 10 mandamientos los consumió en 2. Mira qué sencillo es nuestro maestro. El Señor dijo, ay no, this is too much. Para mi gente, this is too much. Parafraseando yo. Y dijo, let's put it together in 2. Vamos a encerrarlos en 2. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sencillo, simple. Pero dígame usted, cuán complicado a veces los líderes religiosos no hacen el evangelio. Que tiene que ser de una manera para que realmente sea evangelio, que tenemos que orar de una manera, que tenemos que adorar de una manera específica. Cuando nuestro Dios no se limita a cajas o a metodología. Nuestro Dios, es multiforme. Aleluya. Y se vale de tantas cosas para revelarse al hombre. Hay algo que yo amo de nuestro Dios y es que Él va donde nosotros estemos. Tú estás hoy en otro punto donde yo no estoy. Felicidades, ahí te encontrará el Señor. Definitivamente, Carmencita. Definitivamente. Pero la realidad es que, como dice el tema en esta mañana, a veces nos perdemos frente a tantos caminos. Por eso yo quería compartir esta palabra en esta mañana, que te dé paz. Que aunque quizá tú no estás orando de rodillas o 3 horas, o como te enseñaron que se debe orar, o cuántas palabras. Mire, ¿usted sabe cuánta gente se priva de orar en público porque oyen a otra persona que ora hermoso y que tiene tiene un don de orar tan lindo y que usa la escritura y conoce muchos versículos bíblicos de memoria y los incluyen en sus oraciones? ¿Usted sabe cuánta gente se priva de orar en público cuando se les pide que hagan una oración? Porque se miden con el método que usan otra persona y esto los limita a la bendición de orar por otra persona. Usted nunca se ha sentido que lo mandan a orar por otra persona y usted se siente limitado, se siente que no lo puede hacer, se siente cohibido. Nuevamente está batallando con todas estas interrogantes, con metodología. Cuando la realidad es que la verdadera oración es esa palabra, esa comunión con el Padre, es esa sinceridad, esa transparencia, son esas palabras sencillas que salen del corazón. Julie, are you with me? Am I the only one? Pero nuevamente yo quiero compartir este versículo. Yo te haré entender, dice el Señor. Yo te enseñaré el camino por donde tú debes andar. Yo te voy a dar instrucciones. Ay, qué lindo es el Señor. Yo te voy a dar instrucciones. Yo te voy a dar consejos. Lo bueno de nuestro Dios es que Él no tiene la prisa que tiene el hombre. Mire, nosotros nos convertimos hoy y queremos que mañana estemos dando frutos de 30 años. Cuando yo hablo de frutos de 30 años, estoy hablando de una persona que no conoce a la Escritura, que no ha estado navegando en la Escritura por tanto tiempo. Jamás dará los mismos frutos, porque los frutos vienen a través del conocimiento y el sometimiento a la palabra de Dios. Pero dígame si es cierto o no, cuán duros nosotros somos en el crecimiento o el desarrollo de otras personas y cómo a veces queremos usar nuestros métodos para poner a otros. Que si nos hacemos preguntas. Y realmente, mis cookies, cuando nos enfocamos en todas estas preguntas, en todos estos caminos que a veces se abren frente a nosotros, nos perdemos, nos desanimamos de nosotros mismos, dudamos. Pero la realidad es que yo le digo al Señor, you know what, this is me. Esto es lo que yo conozco, esto es lo que yo doy hoy. Si tú quieres que yo dé más, poderoso eres tú para hacerlo a través de mí. Si tú quieres que yo ore más, poderoso es el Espíritu Santo para crear en mí, para poner en mí el hacer como el querer. Yo pongo todo de mi parte, todo. Y si aún así no es suficiente,
entonces voy a depender del Espíritu Santo. Dice Miss Angie, gracias por esta palabra. A veces el no poder estar en la iglesia como antes, uno se pregunta si Dios me ama igual. Yes. ¿Qué tal el ejemplo de Miss Angie esta mañana que me quebranta? Gente que yo soy testigo que han dado la talla, que han caminado. Esta mujer que hace este comentario, Mary Angie Gibbs, que dio toda su juventud en el Evangelio, en la enseñanza, que dio toda su fuerza, que la vi subir escalones cojeando. Pero hoy no puede llegar al templo por la enfermedad, por la edad de su esposo. Y probablemente se pregunte, ¿estaré yo agradando a Dios? Mucho más cuando hay muchos que dicen, si no llegas al templo, estás mal. Pero nuevamente, Miss Angie, todo está en la intención del corazón. Al que puede llegar, se le exige, el Señor le exige que llegue. Al que no puede llegar, pero en su corazón, Miss Angie, usted quizá físicamente no llega, pero con el corazón sí llega. Sí llega. Por eso es que todo está en la intención del corazón. Por eso es que la Biblia habla del corazón. Aleluya. En esta mañana, Miss Angie, la verdad es que Él no te ama por tus sacrificios. Dice Miss Angie, el enemigo es malo. Hoy me dio la palabra, a Dios la gloria. Porque como dijo lo que nos enseñaron, uno se siente que ha fallado. Ciertamente. Ciertamente. Por eso es que la Biblia dice, Miss Angie, que todo lo que el Señor nos ponga a hacer, lo hagamos antes de que vengan los días malos. Que en los días de tu juventud te goces en el Señor, porque vendrán. Estos son los días malos. Pero en los días malos Él también ha prometido estar con nosotros. Qué linda es la palabra de nuestro Dios. Mis ojos están puestos sobre ti. Y esa palabra no tiene desviaciones. ¿Y qué yo quiero decir con esto? No dice, mis ojos están puestos sobre ti mientras tú llegues al templo. No, mis ojos están puestos sobre ti cuando puedes llegar al templo y también cuando no puedes. Porque una cosa es no poder, otra cosa es no querer. Yo te voy a dar instrucciones, yo te voy a dar consejos, yo te enseñaré el camino por donde debes seguir. Si usted no agradara a Dios, el Espíritu Santo no tiene el poder para sanarla y sanar a su esposo y sacarlos de su hogar y traerlos. Yes. Si no lo hace, Él le está diciendo, I meet you there. I will meet you at home. I'll be there with you. María Virgen, en esta mañana Dios le bendiga. En esta mañana recibe la paz de la palabra. Aun cuando nos desviemos. Y usted podrá decir, pero hay gente que se ha desviado y no han vuelto. Reitero, como dije anteriormente, los otros versículos que compartí con usted. Cuando usted es responsable con la palabra de Dios, cuando usted busca en esta fuente de toda verdad, el agradar a Dios, el renovar y transformar su entendimiento por medio de la renovación en Cristo Jesús, comprobamos cuál es la voluntad de Dios y en ella caminamos. Si te escucha, Ana, si te escucha, He'll meet you where you are. Y si no, Ana, Él te llevará a la perfección, porque es una de sus promesas que Él nos perfeccionará en el camino. No te adelantes, it's okay. Donde tú estás hoy, hasta ahí te ha traído el Señor. Si Él quiere más, Él te llevará más allá, a su tiempo, porque todo tiene un tiempo debajo del sol. La Biblia dice que en sus manos están nuestros tiempos. Y lo mejor de nuestro Dios es que Él no tiene prisa, no como nosotros. A veces eso es lo que nos desanima, la desesperación de estar donde nosotros creemos que debemos estar. Pero nuevamente, sobre cualquier opinión humana, poderoso es el Espíritu Santo quien se comprometió con nosotros. El Padre y el Hijo lo comprometieron con nosotros.
le dieron una tarea de guiarnos a toda verdad. Cuando usted se para en esa palabra en esta mañana, cuando nos paramos en esta palabra del capítulo 32 de los Salmos, y donde creemos que sus ojos están puestos sobre mí. Si sus ojos están puestos sobre mí, es imposible que yo me desvíe. Y cuando yo trate de desviarme a la derecha o a la izquierda, dice la Escritura, oirás esa voz que te diga, este es el camino, andas por él. Él te va a corregir. Él te va a dar instrucciones. Él te va a dar consejos. Él te enseñará el camino por donde seguir. Aquellos que se desvíen completamente es porque realmente en sus corazones no querían agradarlo, porque se pararon en su propia opinión. Pero cuando usted se levanta cada mañana y usted dice, Señor, te necesito, estoy abierto, mi espíritu está dispuesto a que tú lo guíes. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Dónde tú quieres que yo esté? ¿Cómo tú quieres que yo obre? Guíame, Espíritu Santo, cuando usted lo invita, cuando usted no dice, no, yo sé cómo orar, está parado en su propia opinión. Pero cuando usted reconoce cada mañana, Señor, quizá yo no oro de la manera correcta. Quizá mi corazón no está donde debe estar. Pero si tú me ayudas, si tú me revelas, si tú me das consejos, no dice la Biblia que al que pide, Él le responderá. Entonces, en esa palabra descansamos en esta mañana. Saber que ante tanto camino, ante tanta interrogante, sus ojos están sobre ti. Que Él te da instrucciones, que Él te da el consejo y que Él te enseñará el camino por el cual tú debes seguir. Que Él te mostrará cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Nos da paz en esta mañana. Celebramos esa palabra en esta mañana. La celebramos. Sobre esa palabra vamos a salir en el día de hoy a caminar, a enfrentar todos los retos que trae la vida en este día, amparados en esa palabra, en esa paz de que Él nos guiará y que sobre nosotros están sus ojos. Qué paz nos da en esta mañana esta palabra. Así que en esta mañana disfrútela, abrácela, camine, ore, métase a las escrituras, salga a la calle sabiendo que sus ojos están puestos sobre ti. Si te vas a desviar, el Espíritu Santo te dirá, ese no es el camino. Este es el camino, anda por él. Confiados estamos en el Señor en esta mañana de que así será. Así que en esta mañana Dios le bendiga. Dios le guarde. Será hasta nuestro próximo programa, el día miércoles a las 9 de la noche. Siga esta página donde nuestra hermana Fanny y Elizabeth le dan seguimiento a los escritos, al tema a través de sus escritos en esta página. Compártalo, ese botoncito en la esquina. Si usted fue edificado, si usted le dio paz a esta palabra en esta mañana, compártalo para que otros reciba esa paz, que probablemente también está lleno de cuestionantes, también se ha desilusionado, quizá ha dejado de orar porque siente que no lo está haciendo correctamente, quizá tiene miedo de predicar o enseñar porque piensa o se mide con otras personas y piensa que no lo está haciendo de la manera correcta. Y en esta mañana puedes recibir esta palabra de que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y nos mantendrá en el camino. I love you too, Ana. Dios te bendiga, Dios te guarde, pasen todos muy buenos días. Descansamos en esta palabra, en el nombre del Señor Jesús. Dios le bendiga.